Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos del 5 al 10. Los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. El Señor les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo, después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice: pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice: prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir: somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Palabra de Dios. Los apóstoles piden a Jesús que les aumente su fe. Los discípulos se dan cuenta de que no es fácil comportarse como Jesús pide de ellos. La atención hacia los pequeños y la reconciliación con los hermanos y hermanas más débiles de la comunidad. Y esto con mucha fe. No solamente fe en Dios, sino también en las posibilidades de recuperar al hermano o hermana. Por esto van a Jesús y le piden: aumenta nuestra fe. En Lucas capítulo 17 versos del 5 al 6, nos pide vivir con una fe grande como un grano de mostaza. Jesús responde: si tuvierais una fe tanto como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar. Esta afirmación de Jesús suscita dos preguntas. ¿Será que Jesús quiere insinuar que los apóstoles no tienen la fe tan grande como un grano de mostaza? La comparación usada por Jesús es fuerte e insinuante. Un grano de mostaza es muy pequeño, tanto como la pequeñez de los discípulos. Pero por medio de la fe pueden llegar a ser fuertes. Más fuerte que la montaña o el mar, o sea, a pesar de las dificultades que comporta la reconciliación entre los hermanos, es posible porque la fe consigue realizar lo que parecía imposible. Si en el eje central de la fe la relación destrozada no se recompone y la comunidad que Jesús desea no se realiza, nuestra fe debe llevarnos al punto de ser capaces de arrancar de dentro de nosotros la montaña de prejuicios y lanzarlos al mar. ¿Será que Jesús con esta afirmación se ha querido referir a la fe en Dios o a la fe en las posibilidades de recuperación de los hermanos y hermanas más débiles? Prevalentemente las referencias son para ambos a la vez. Pues así como el amor de Dios se concretiza en el amor al prójimo, así también la fe en Dios se concretiza en la fe en los hermanos, en la reconciliación, en el perdón. Recordemos, hasta 70 veces 7, en Mateo capítulo 18, verso 22. La fe es el control remoto del poder de Dios, que obra y revela en el trato humano renovado, vivido en comunidad. Recordemos que a los discípulos se les reconoce por el amor que se tienen los unos a los otros. En esto os reconoceréis que son mis discípulos. En Lucas 17, del 7 al 9, Jesús nos dice cómo debemos cumplir los deberes para con la comunidad. En la vida de comunidad todos deben ser valerosos y desprendidos de sí mismos. Jesús se sirve del ejemplo del esclavo
En aquel tiempo un esclavo no podía merecer nada. El patrón, duro y exigente, le pedía solo el servicio. No era costumbre dar las gracias. Delante de Dios, somos como el esclavo delante de su Señor. Miremos la parábola desde la óptica del empleado, desde la situación de aquel que ha sido encontrado y contratado por su Señor. Vosotros, cuando hayáis hecho lo que se os mande, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. La relación con el Señor está concebida bajo el signo de la gratuidad, no bajo la obligación del contrato. A la gratuidad del don de Dios corresponde por parte del ser humano la dedicación, humildad y modestia. No se reivindican derechos ante el don. No hemos de instrumentalizar la respuesta como una paga, un deber de parte de Dios. Mirando nuestra realidad, podemos afirmar que hoy escasean los servidores. ¿Cuántos se consideran necesarios e indispensables? ¿Cuántos desean, sueñan, con promociones e intereses personales? ¿Qué importancia damos a las estadísticas, al prestigio? Se necesitan operarios inútiles, trabajadores inútiles, de a gratis, que respondan al don con el don de sí mismos, que encuentren la alegría de servir en el reino de Dios, que sepan y quieran hacer historia salvadora con sencillez, humildad y modestia, con una sonrisa agradecida, y cuando levanten la mirada del surco para secarse el sudor, digan: Señor, aumenta nuestra fe. Todo aquel que ama a Dios y lo busca, va a recibir de parte de Dios aquella fe como el grano de mostaza, porque recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El problema es que a veces no usamos la fe, la tenemos guardada, no practicamos la palabra de Dios, por lo tanto, no hay resultados. Recordemos que la palabra de Dios tiene un cometido, tiene una misión. La palabra de Dios se va a cumplir. Nosotros somos aquel terreno que recibe aquella palabra. Si obedecemos esa palabra, vamos a recibir la bendición que la palabra trae. En Isaías capítulo 55, verso 10, vemos cuál es la función de la palabra de Dios. El Señor lo afirma: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Vemos aquí, hermanos, que la palabra dice que es como la lluvia, como la nieve que bajan del cielo, y dice que no regresan allá, sino que empapan, que mojan la tierra y la fecundan y la hacen germinar. Así es la palabra en nuestra vida. Y esa palabra no regresa vacía, sino que viene a cumplir la orden que Dios le da. Es decir, en la palabra está nuestra bendición. Si creemos en la palabra de Dios, si la ponemos en práctica, obedientes a ella, vamos a ver cómo se cumple en nuestra vida la bendición que Dios tiene para nosotros, cuando Dios nos pide permanecer en Él. En Juan capítulo 15, verso 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Pedid lo que queréis y os recibiréis. Pero para recibir hay que permanecer en Dios. Y permanecer en Dios es estar en comunión con Él, orar todos los días, recibir su cuerpo y su sangre. Queremos recibir la bendición de Dios, queremos pedirle a Dios y que nos atienda nuestra oración, pero sin embargo no permanecemos en Él. Cuando permanezcas en Dios, cuando persistas en esa palabra, cuando habites delante de la presencia de Dios, a donde quiera que tú vayas, las bendiciones te van a seguir, porque eres fiel y cumplidor de aquella palabra.
De repente podremos decir, hermano, pero he caído. Tenemos el sacramento de la reconciliación para volver otra vez a la gracia de Dios. Estamos en tiempo de misericordia. Aunque algunos traigan un mensaje de condenación, Dios no te condena. Dios te está llamando. Dios te está buscando. Dios quiere darte algo bueno, algo nuevo. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere libertar tu familia. Dios quiere dar una vida nueva a cada uno de los miembros de esa familia. Se están perdiendo los valores. Se está perdiendo la familia a falta del alimento espiritual. Jesús lo dijo bien claro: oren porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Tantas cosas que suceden simplemente porque Dios no habita en el corazón del hombre, porque el hombre ha rechazado a Dios y ha tomado otras cosas que sí ha puesto en su corazón: odio, resentimiento, rechazo, envidia, celos, contiendas y muchas cosas más que no permiten que haya una verdadera paz en el hogar. Hoy Dios te hace un llamado: acércate a Él. En este tiempo de reflexión, en este tiempo de conversión, en este mes de octubre, tú tienes un llamado. Dios quiere darte cosas nuevas, no las rechaces. Recibe esa palabra que va a germinar esa tierra, que va a llenar tu corazón de paz y de su presencia. Acerquémonos al Señor. Dios nos está llamando. El Señor afirma: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Hemos presentado el Evangelio de hoy.